Buenos días, buenas tardes a todos los que nos están viendo a través de este video y nos están escuchando en un podcast. Hoy en Líderes de Proyectos de Alto Impacto vamos a tener a una eminencia, una persona que admiro, respeto, porque la profesión la ha llevado en un nivel, con un nivel de ética profesional alto, que para nosotros conocer cómo llegar a cuidar la carrera, esa profesión que le apasiona, para nosotros va a ser una experiencia total, porque cada uno de los que nos está escuchando y nos está viendo, creo que piensa que deben de venir de otro planeta o cómo se forman estos líderes de alto impacto. Tenemos con nosotros, yo creo que para muchos ya conocidos, al doctor Oscar Cabrera, a quien tengo el gusto de conocer ya desde la primera maestría. Y para nosotros siempre ha sido, bueno, ya no es una sorpresa cuando me dice estoy dirigiendo el doctorado y que también está paralelo ahora con la maestría. En Economía del Desarrollo. En Economía del Desarrollo. Ya con todos estos proyectos que uno dice, ¿cómo lo hace? Bueno, hoy lo vamos a conocer. Hoy no vamos a hablar de indicadores macroeconómicos, ni de cómo está la coyuntura económica, ni de todos esos temas que sí son importantes, pero hoy vamos a conocer al doctor Oscar Cabrera, a la persona, a esa calidad humana que cómo lo ha llevado hasta este nivel de su carrera. Bienvenido, doctor, a este su espacio, a compartir micrófono. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes. Esmeralda, para mí es un honor estar este tiempo dialogando sobre las temáticas que yo creo que son necesarias como el liderazgo, la ética, el respeto, los valores, en fin. Hay una serie de variables que van definiendo el perfil profesional. Yo creo que el liderazgo con ética para muchos podría ser difícil, que se ven enfrentados en diferentes entidades, en situaciones complicadas, pero sí se puede llevar una carrera profesional muy de alto nivel, académica y ética. Pero queremos saber quién es Oscar Cabrera. Bueno, primero que todo, mi formación académica reglada, yo soy licenciado en Economía por la Universidad de Sevilla. Al mismo tiempo, yo saqué un doctorado en Economía por la Universidad de Sevilla y trabajé 30 años en el Banco Central de Reserva. Yo siempre he dicho, entré al Banco Central por la puerta de atrás porque yo entré como encuestador de los sectores industria y comercio por servicios profesionales. Y es así como hice yo mi desarrollo profesional y obviamente dentro del Banco Central también cumplí otros roles como era la docencia y sobre todo la asesoría en temas económicos y financieros. Entonces son 3 áreas del conocimiento que yo he trabajado como formulador de políticas públicas en el banco, como docente en la Universidad de El Salvador y otras universidades, después vamos a ir hablando de esas universidades, y asesorías, ¿verdad? También a nivel empresarial o a nivel de la banca. Bueno, hoy por hoy está al frente del doctorado de Economía, que es uno de los pocos con los que contamos en el país y que bueno, más adelante les cuento la historia de que justo cuando me decido entrar, entró la pandemia. Y luego dije, bueno, hagamos una maestría en línea y nos vamos a poner. Yo creo que ya estamos por ahí preparándonos a ver si logramos entrar en la próxima corte. Sí, en la próxima ya viene, ¿verdad? Porque sí dije yo, bueno, pongámonos al día con la maestría en línea, cosa que yo no creía mucho en línea, pero al final creo que sí tiene mucha información importante y depende de la actitud de nosotros hacia el aprendizaje. Pero doctor, ¿cómo cree que ayuda a tener un doctorado? Ahora que usted está al frente de todo el doctorado de Economía, ¿cómo un profesional graduado de doctorado ayuda a la sociedad? ¿Cómo impacta?
Esa es probablemente una de las preguntas que yo me hice antes de tomar la decisión de estudiar un doctorado o estudiar una maestría. El Banco Central pues ofrecía un programa de maestría de alto nivel. Tú ibas a la Pontificia Universidad Católica de Chile, al INCAE o al ITAN en México y a universidades norteamericanas. Sin embargo, yo lo que pretendía era responder los principales problemas de la región centroamericana y El Salvador. Y eso solo lo podía conseguir con un doctorado donde iba a dominar los principales métodos de investigación, métodos de análisis cualitativos, cuantitativos y sobre todo sazonado con una teoría económica y financiera sólida, lo que no me brindaba una maestría, que en mi entender una maestría es una especialización del pregrado. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, en suma, quería responder los principales problemas económicos, sociales y financieros. Y en efecto, esa fue como el por qué yo tomé un doctorado. Eso puede responder a muchos análisis que a nivel global hoy en día se nos presentan situaciones y la gente viene cansada, estresada, pero a través del conocimiento podemos ir liderando diferentes ángulos de las áreas financieras, económicas, administrativas, y bueno, cada quien en su especialización, porque vemos a los doctores en medicina que siempre se están preparando, entonces igual en todas las áreas siempre nos vamos preparando, pero hoy por hoy está liderando una fundación, FUDESEN, que es de estudios económicos, también está con el doctorado, está con la maestría de desarrollo local, y bueno, y otras actividades que también por ahí nos estaba comentando aquí detrás de cámara. Pero de todas estas entidades, ¿cuál cree usted que tiene mayor liderazgo? No, bueno, dentro de mi experiencia profesional, sin duda alguna, fue el Banco Central la experiencia que marcó, digamos, el cierre como presidente del Banco Central. Recordemos que una de las características que tiene que tener un banco central es la credibilidad. Es decir, que el Banco Central sea capaz, a través de estudios, de investigaciones, de mencionar a la población cuáles son las condiciones en cuanto a la estabilidad macroeconómica y la estabilidad financiera. Para ello es fundamental un Banco Central tenga la independencia, es decir, en sus relaciones con el Ministerio de Hacienda, con la Superintendencia y con otras entidades. Vale la pena mencionar hoy cómo el presidente de la Reserva Federal se ha visto enfrentado con la presidencia de los Estados Unidos. Ese es un ejemplo de problemas que se pueden dar al interior de cumplir con las funciones de un banco central, porque no necesariamente los objetivos de un banco central, que son la estabilidad de precios, la estabilidad financiera, vayan de la mano con las necesidades del gobierno central, ¿verdad? Y eso yo creo que fue un reto en los 5 años que yo ejercí como presidente. Ahora, actualmente disfruto estar en la parte académica y en la parte de una fundación donde desarrollamos a través de estudios incidencia, aprendemos de ese saber ancestral de las comunidades, y creo que es uno de los hechos que me ha marcado desde que salí del Banco Central, es dialogar con líderes y lideresas en las comunidades y irles a plantear las investigaciones y que sean ellos los que te hagan la tarea, ¿verdad? Que te diga, hace falta tal política. Eso no lo estamos sufriendo en la comunidad, pero esto estamos sufriendo. Entonces, de nuevo vuelves al escritorio a redactar estudios que tengan una validez en las comunidades. Esto, lastimosamente, un banco central no es posible. Tú haces estudios sin validar frente a la sociedad. Entonces, creo que ese valor añadido que he encontrado sí es importante dentro de mi formación académica.
Y por último, el dirigir un programa de doctorado, creo que te genera mucha satisfacción. Ya este programa de doctorado tenemos 5 cohortes, ya estamos abriendo la sexta y ya hemos graduado a 2 estudiantes del doctorado en ciencias económicas y tenemos 4 estudiantes en fila para hacer su examen de tesis doctoral. Ahora, son profesionales que optan por el doctorado, pero tienen puestos de gerentes, de directores en empresas públicas y privadas. Ellos están conscientes de la necesidad de utilizar esas herramientas para transformar. Entonces, por lo tanto, creo que con esto yo respondería a las preguntas que son experiencias en diferentes áreas Sí, sí, sí. que han venido a nutrir mi formación. No, correcto. Yo creo que, bueno, el profesionalismo se respira en todos los espacios que siempre compartimos con el doctor Cabrera en diferentes entidades. Y desde la maestría, creo que todos los que estuvimos ahí siempre hemos admirado ese nivel de conocimiento que podemos lograr con el tiempo, que nos inspira para seguir avanzando. Justo hoy me hablaba de todo esto y yo decía, no, es que tengo que entrar en la sexta. Así, no puedo quedarme atrás porque nos motiva a la investigación. Ya un doctorado creo que esa es parte de los aportes que motiva a la investigación. Pero casi que nos responde una curiosidad que tenemos. ¿Qué se siente liderar una entidad de este nivel como un banco central, que es responsable de la estabilidad, ¿no? De precios, como dice usted, de la información que aporta? Yo recuerdo que desde la maestría nos daba pues valiosos tips de cómo establecían esos indicadores, de cómo se mueven, cosas que para uno es como que fuera, como que le quitan así el velo a uno de los ojos de algo que no puede ver. Cuando nos decía, no, es que esta variable impacta en esta otra y que el desempleo se mueve así y bueno, y con todo lo que impacta, que nos ayuda a nuestra formación y a comprender desde nuestras estrategias como líder cómo impactan en la organización, en una empresa privada, por ejemplo. Y entonces mi pregunta, ¿qué se siente o cómo es liderar una entidad de este nivel? Sí, ayer casualmente nos reunimos con una ex colega del Banco Central y nosotros mencionábamos como conclusión que nos sentíamos, digamos, afortunados porque crecimos en una escuela, en un banco donde los marcos normativos son claros, se cumplen y sobre todo es una institución que apuesta por tu formación, ¿verdad? No te deja solo, sino que apuesta por tu formación y en función de que tú coges esta formación, así es tu desarrollo profesional pues al interior. Ahora, yo creo que el hecho de tener bien definido las responsabilidades en cada una de las gerencias, eso ayuda sobremanera a la toma de decisiones, tanto para un presidente como para un vicepresidente. Digamos, el hecho que el Banco Central desde el 2001 sea una economía dolarizada, no significa que ya no tenía ninguna responsabilidad que hacer. Tenía la responsabilidad de la estabilidad del sistema financiero y para ello administrábamos ciertas herramientas como es el encaje legal o la reserva de liquidez. Entonces había que tener un nivel de reserva de liquidez suficiente para una economía dolarizada que cubriera cualquier corrida bancaria o cualquier crisis de liquidez. Cuando yo salí del Banco Central en mayo, dejé la reserva de liquidez al 21% y con un 3% de activos líquidos. Eso generaba un escudo por parte del Banco Central y generaba sostenibilidad en la dolarización. Pero por el otro lado, esa es la cara, por el lado del otro lado de la moneda, que es la corona. Esos recursos debían de ser administrados de manera técnica, bajo principios de un portafolio, y es la administración de las reservas internacionales.
Entonces, estas reservas internacionales que no solo cubrían los depósitos del banco, Sí. de los bancos comerciales, sino que también recursos propios del Estado tenían que ser manejados bajo criterios de generar rendimiento, pero lo más importante era la liquidez, ¿verdad? Ese trade-off era muy importante pues en los comités, que había que tener ese cuidado. Y otro tema era todo el marco legal y el marco regulatorio. Yo tuve el honor de impulsar algunas leyes, como la ley de fondos de inversión, que actualmente ya se consolidó, la ley de inclusión financiera y todos los marcos normativos. Se crea el comité de normas y es bajo la gestión donde con un equipo de alto nivel se trabajó en desarrollar todas las normas de los integrantes del sistema financiero, ¿verdad? Entonces, ahora, eso no hubiera sido posible si no tuviera el Banco Central un conjunto de personas muy formadas, con mucha experiencia. Yo siempre asocio el Banco Central, hasta mi gestión, como un reloj suizo, ¿verdad? Toda la maquinaria está funcionando normalmente, todos saben sus responsabilidades, saben bajo qué marco legal y marco normativo tienen que responder. Y eso es muy común en todos los bancos centrales del mundo, ¿verdad? Entonces, eso es un elemento que yo creo que era muy importante. Otro para un banco central son los anuncios trimestrales para generar certidumbre al sector empresarial como también a los hogares de cómo marcha la economía. Cuando un banco central no está anunciando trimestralmente cómo va marchando la economía, ya esa es una señal que no hay una información para todos y todas, ¿verdad? Entonces creo que este elemento es fundamental. Por otro lado, creo que es el tema de la comunicación entre las diferentes carteras de gobierno. Yo tuve la experiencia de tratar mucho con el ministro de Hacienda, él desde sus competencias, yo desde mis responsabilidades en el Banco Central, algunas veces coincidíamos, otras veces no coincidíamos, pero era parte del diálogo y la negociación. Igual pasaba con la superintendencia del sistema financiero o, por ejemplo, superintendencia de competencia. En fin, creo que también un presidente del Banco Central tiene que cumplir unos requisitos mínimos que los define la ley orgánica del Banco Central, y es que al menos tiene que tener 10 años de experiencia en banca central. Y por otro lado, una formación académica reglada de como mínimo maestría, si no, pues un doctorado. Esto no es al azar, no es un invento, es parte de los estándares internacionales de los funcionarios del Banco Central, ¿verdad? Entonces, creo que estos elementos son los que yo pondría sobre la mesa. No, totalmente. Yo lo escucho y lo transformo en estrategias en la empresa privada, porque nos habla de líderes actualizados constantemente, Exacto, permanentemente, en los que va a depositar la confianza, que cada quien es responsable y líder de su área para un enfoque top-down, es decir, arriba se toman las decisiones, pero fluyen desde todas las áreas, una estructura bien organizada, que por eso usted le llama como un reloj suizo, y obviamente escribir los guiones. Exacto. Con los que se van a normar, con los que se van a dirigir ante diferentes situaciones que no pueden ser tomados cuando se presenten y no se tiene protocolos o formas de actuar. Entonces yo lo transformaba y decía, no, excelente asesor estratégico. Y para nosotros cuando hacemos los planes estratégicos, definitivamente lo primero que buscamos es una entidad
estable como el Banco Central, que nos dice los indicadores, cómo va a estar la proyección, por ejemplo, para este año 2026. Cuando hacemos los planes, es lo primero que leemos. Los estudios, a mí siempre me ha encantado leer los informes del Banco Central, y de hecho creo que hace un par de años usted me compartía unos estudios también de análisis de todas las tendencias, porque bueno, dentro de lo que marca la globalización y cómo impacta localmente, las entidades deben de tomar según su sector cómo va a responder, ¿verdad?, la economía y cómo van a manejar internamente los cambios. Entonces, usted me hablaba y yo lo veía, decía, no, excelente, porque la empresa privada puede tener todas estas formaciones, toda esta estructura y obviamente, como usted dice, interrelacionarse a nivel mundial con todos los bancos centrales, pues nos va guiando por dónde va la línea. Exacto. De que estamos bien, porque hay muchos países desarrollados que enfrentan distintas situaciones y esa es parte de la formación que tenemos nosotros, que siempre estamos diciéndole a los profesionales para manejar el estrés y la toma de decisiones, un liderazgo para poderlo hacer transformacional o innovador debe de estar en constante formación, en Exacto. Constante. No puede bajar en ningún momento, ya estoy bien, me puedo ir de vacaciones, sí, pero simbólicamente un par de días, ¿no? Pero sí. De la formación no puede descansar. Entonces, creo que eso responde a mi pregunta de cómo se equilibra la responsabilidad técnica, pública y política. Sí, bueno, se me escapaba algo. Usted mencionaba de planificación estratégica. El Banco Central tenía claro todos los macroprocesos y eso hacía que la rendición de cuentas desde abajo hacia arriba fuera muy clara, muy precisa, pero al mismo tiempo había una relación bidireccional. No solo eran las decisiones que se tomaban arriba, sino que tomábamos en cuenta las asesorías de cada uno de los comités y los acuerdos que se daban en estos comités. Ahora, usted ha abordado un tema. Un presidente del Banco Central no solo tiene una responsabilidad técnica, sino que también hay una responsabilidad política. ¿Y eso qué significa? Que hay una rendición de cuentas que uno debe de hacer tanto al gabinete económico como al presidente de la República. Y eso implica definir claramente los procesos, el planeamiento estratégico de hacia dónde vamos, y si no se cumple un objetivo, plantear el porqué y cómo reorientarlo. Creo que esto es muy importante. Esas relaciones que se dan al interior de los diferentes representantes de las carteras del Estado, no crean que son tan fáciles. Hay veces que la comunicación es un tanto tirante y sobre todo es un tema de egos. Somos personas y a veces una determinada cartera quiere influir en otra, pero se enfrentan a la independencia, ¿verdad? Entonces creo que históricamente el Banco Central se ha enfrentado a problemas de querer afectar su independencia, ya sea por el Ministerio de Hacienda, por el Ministerio de Economía o por quien sea. Y es la tarea nuestra de hacer valer esa independencia, ¿verdad? O sea que como líder se enfrenta a esos desafíos. Como líderes nos enfrentamos a esa negociación política que es parte de las funciones. Y otro, usted lo mencionaba, que es algo muy importante, formamos parte del Fondo Monetario, del Banco Mundial, estoy hablando como Banco Central, claro, y el Banco Interamericano, el Banco de Pagos de Basilea, y esa comunicación ayuda también a ver los nuevos estándares y sobre todo formar a tu equipo técnico, ¿verdad? Irlo formando y pues que esa transferencia de tecnología se haga al interior del Banco Central. Esto creo que es muy difícil, sobre todo en ministerios. Creo que una de las ventajas que tiene el Banco Central es que maneja su propio presupuesto, no depende del Ministerio de Hacienda, y eso hace que la dinámica sea totalmente independiente, ¿verdad? Entonces, a diferencia de si yo soy un ministerio
tengo que depender del Ministerio de Hacienda, ir a rendir cuentas ante la Asamblea Legislativa, en fin, pues eso dificulta. Sí, y como habilidades de líder, ¿cuál considera que son como tres importantes así? Porque ya la entidad como tal tiene una estructura, tiene variables, como usted menciona, la independencia del presupuesto, la naturaleza como tal, que tiene que interactuar, no estar necesariamente de acuerdo, es parte normal, ¿no? Sí. De la dinámica que se le da a las entidades. Y por ser, por supuesto, una entidad autónoma. Entonces, como líder, ¿qué competencias son las más fuertes? Sí. O las que usted desarrolló así. Yo creo que el primero es credibilidad técnica y política, ¿verdad? No es lo mismo ser un presidente del Banco Central que no tengo experiencia, que no tengo la formación, por lo tanto va a ser muy difícil comunicar, ¿verdad? Con un nivel de solvencia. Otro es la capacidad de un diálogo y negociación. Hay que saber dialogar, hay que saber negociar, nunca perder la calma, ¿verdad? Porque hay momentos sumamente difíciles. Esas dos competencias son importantes para mí. Y otra, el trabajo por objetivos, ¿verdad? Creo que es la razón de ser de un banco central, ¿verdad? Sí. Y desde mi opinión, estas tres facetas fueron las que traté de construir en el banco. Probablemente hay otras que quizás a lo largo de la entrevista se me van a venir a la memoria, pero por ahorita son las tres para mí más importantes. Sí, bueno, ahí siempre hay una pirámide, ¿no? Y sí. Lo que sucede es que, y ahí creo que nos va a responder un poco también otra pregunta de lo que usted mencionaba. Ya nos había dicho que por lo menos 10 años, según la ley orgánica, pero es necesario tener un conocimiento profundo del sistema, cómo funciona el sistema financiero, cómo funciona el sistema económico para dirigir una entidad de esta naturaleza, de este impacto. Sí, es interesante porque yo dirigía un departamento de investigación económica y financiera. Eso significaba que me daba la capacidad de conocer a través de indicadores financieros y económicos el rol del sistema financiero. Sin embargo, desconocía la importancia del marco legal y el marco normativo. Cuando entré como presidente, me enfrenté a que teníamos que crear un comité de normas desde cero. Recordemos, la función normativa la tenía y la función de supervisión la tenía la superintendencia. Se hizo el cambio y el banco asumió la función normativa. Eso significó valorar la importancia. Si tú tienes bien definido la responsabilidad de los marcos legales, los marcos normativos para cada uno de los miembros del sistema financiero, la supervisión es mucho más efectiva, ¿verdad? Pero si tú has liberado el sistema financiero, eso puede generar mayores niveles de riesgo y esos riesgos transmitirse al sector real. Entonces creo que esa área del conocimiento la aprendí en mis 5 años como presidente del Banco Central y es una área que hoy como macroeconomista le pongo mucha atención a los marcos legales, a los marcos normativos. Reviso las actualizaciones de normas que hace el Comité de Normas del Banco Central, porque así me da una idea de hacia dónde va transitando la regulación, ¿verdad? Entonces, sí. Creo que eso es un área que fue novedosa, no solo para mí, sino que para la gerencia del sistema financiero que le tocó acometer esta responsabilidad. No, la verdad es que es súper interesante conocer esos puntos críticos que se tienen para, digamos, dominar y responsablemente dirigir una entidad. Pero bueno, vemos que ahí viene la creatividad y la innovación desde cada área, ¿no? Sí. Y cómo se debe liderar la vida
como alguien que aspira a roles de alto impacto para llegar a ese punto de tener estas estrategias, llegar a generar este ambiente, este entorno para que la entidad pueda... Es como ahora el doctorado, ¿no? Cumple una función súper importante en la sociedad, porque al final es como llevar al nivel educativo a un punto donde vale la pena, y lo digo e insisto en decir, El Salvador tiene personas súper inteligentes, muy calificadas a nivel internacional, pero deben de encontrar la forma de llegar a liderar su carrera profesional. Sí, eso creo yo que yo lo diría, hay que aprovechar los espacios de oportunidad que la vida te da. Un ejemplo de ello fue para mí, cuando yo entré ya de planta al Banco Central, que ya no estaba por servicios profesionales, una faceta que yo consideraba que era necesaria era escribir, redactar todos los procesos que yo desarrollaba. Yo me recuerdo, y esta es una anécdota que la voy a comentar, mi jefe consideraba que el hecho que yo escribiera era una pérdida de tiempo. Él quería que yo pasara en Excel las 24 horas del día trabajando, ¿verdad? Pero yo consideraba que había que dejar documentado, desarrollar mini investigaciones de lo que estábamos ejecutando. Hasta el punto que me dijo que, dado que no estaba aprovechando el tiempo, que me iba a mandar de nuevo de encuestador. La paradoja fue que esas publicaciones que yo hice, porque estábamos iniciando el cálculo del Producto Interno Bruto trimestral, era primera vez, terminó siendo un capítulo de un libro que publicó la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano. Entonces fue mi primer libro, y que fue fruto de mi iniciativa, que yo consideraba que era necesario en la sección de indicadores económicos documentarlo. El hecho que yo haya publicado ese y otros libros siendo un licenciado en economía, o sea, pregrado, me abrió la posibilidad de ser seleccionado para el doctorado en economía, porque una de los requisitos para entrar a un doctorado eran haber publicado. Entonces creo que fui construyendo mi futuro a través de un liderazgo claro y preciso, y en efecto así fue como estudié yo mi doctorado. Cuando vine acá a El Salvador, el Banco Central, toda su área de investigación estaba en pañales, y es así como gané la jefatura del Departamento de Investigaciones. Montamos un grupo de investigadoras e investigadores de alto nivel, y empezamos a desarrollar una serie de publicaciones ya seriadas con ISSN, ISBN, en fin, ya un reconocimiento de la capacidad de investigación. Cuando a mí se me nombra como presidente del Banco Central, me generó caos, quizás crisis, porque decía, bueno, si yo soy parte de un departamento asesor, pero encima de mí habían gerentes. Entonces la duda es, bueno, ¿por qué no seleccionaron a los gerentes, no que a un jefe de departamento asesor? Luego la respuesta fue clara, y es que se necesitaba un estilo de liderazgo no resolutivo, sino más analítico, más de encontrar los principales problemas que tenía el país y el banco. Usualmente mis colegas respondían la punta del iceberg, pero lo que estaba abajo no, ¿verdad? Entonces tratábamos de generar equipos de alto impacto para dar una idea mucho más clara de lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces... Súper interesante, la verdad es que yo me he imaginado toda la historia y me preguntaba, ¿qué será de ese jefe que no tuvo la visión? ¿Y qué pensará, o si logró ver, ¿verdad? Que ese joven llegó a ser el presidente del Banco Central. Sí, lo supo. Sí lo supo. Bueno, yo creo que eso sería interesante haber conocido y otra la reacción del papel de la tecnología.
yo cuando me dieron la plaza fija, me la dieron no por economista, me la dieron porque yo invertí muchas horas en cursos de Fortran, en cursos de Basic, ¿verdad? Entonces, entro porque decían ellos, eran ya gente mayor, que no manejaban computadora, ¿verdad? Entonces, yo tengo una anécdota que este mismo jefe me dice, vaya, calcule el índice de volumen de la actividad económica. Para los que no sepan, es una variable proxy del PIB trimestral y el PIB anual. Ellos lo hacían en contómetro. Se tardaban 2 días para calcular el índice. Me dice, bueno, quiero que usted lo calcule. Allá están las computadoras. Voy a una computadora y lo primero que me encuentro era, digo, bueno, ¿qué camino sigo? Hago la programación en Fortran y voy viendo que tenían Lotus 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces digo, no, es más fácil, que es el Excel, ¿verdad? Es el precursor del Excel, es casi una fotografía. Lo calculo el IVAE con todos los sectores económicos en Lotus y la llenada me tardó unos 15 minutos, pero el cálculo en un instante, ¿verdad? Llego donde mi jefe, le doy el impreso donde estaba calculado el IVAE y se me queda viendo así con una gran desconfianza, ¿verdad? Claro. Y entonces me dice, bueno, está bien, su jefe lo va a calcular, así que luego hablamos. El pobre hombre ha tardado en el contómetro 2 días para llegar al cálculo que en un instante salió, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de siempre manejar las tecnologías. Hoy con la inteligencia artificial es una herramienta fundamental para la investigación y eso ha transformado cómo yo hoy investigo. El hecho de manejar también, digamos, algunos áreas del conocimiento, pues en tecnologías, también tiene que ser un proceso continuo. Totalmente, la proactividad, la iniciativa, aprovechar oportunidades y no solo aprovecharlas, como siempre decimos, hay que crearlas, pero sigue siendo parte del querer hacerlo mejor en su puesto. No importa porque la persona puede creer, pero estoy en un puesto sencillo. Bueno, yo creo que desde cualquier puesto ha nacido el crecimiento en las empresas, Sí. Incipiente, y esas curvas de aprendizaje. Exacto. Que nos han traído los tiempos de esto se puede mejorar, la mejora continua, cuando siempre la estamos buscando, creo que nos trae súper buenos resultados. Pero para usted, doctor, ¿qué importancia ha tenido su credibilidad y reputación profesional para llegar a liderar estas instituciones? Porque no creo que hoy dijeron, bueno, hoy está libre el doctor Cabrera, que venga a dirigir el doctorado, hoy que venga a dirigir esta maestría. ¿Cómo ha sido ese nivel de credibilidad y su reputación? Bueno, desde que yo dirigía el departamento de investigaciones, acometimos ciertas áreas del conocimiento que no eran propias de un banco central. Por ejemplo, a través de una investigación que desarrollamos con otro colega del banco, propusimos una política industrial para el país que al final la presentamos a los diferentes candidatos presidenciales de ese momento, estoy hablando del 2014, y les planteamos la necesidad de una política industrial para seleccionar empresas, productos que tuvieran una ventaja comparativa revelada. Lo presentamos y el candidato que ganó, digo, en mi posición como técnico del Banco Central, implementó lo que se llamaba la política de diversificación y transformación productiva, que lo lideró el Ministerio de Economía junto con Proesa, y nos incorporaron a nosotros como Banco Central como asesores porque conocíamos el análisis. Entonces, yo creo que eso fue uno de los factores por las que me seleccionaron como presidente del Banco Central. Primero, yo nunca he pertenecido a un partido político y yo agradezco que esa tradición
se haya mantenido en este gobierno en el que yo estuve, donde el presidente del Banco Central salía del equipo técnico del Banco Central, ¿verdad? O sea, no pertenecía a un partido, cumplía todos los requisitos técnicos que definía la ley orgánica. Entonces, creo que ese elemento de la investigación me ayudó sobremanera a ejercer la función de presidente del Banco Central, y otro es la capacidad de diálogo que yo tenía, que era muy conocido. Entonces, estas facetas creo que son muy importantes. Otro elemento es la ética y la responsabilidad que yo siempre he tenido, ¿verdad? Todas las decisiones al interior del Banco Central se toman desde el Consejo Directivo, desde el Comité Ejecutivo y de los subcomités. Entonces todo está bien documentado. No hay ninguna decisión que sea posible que el presidente o el vicepresidente lo tome. Eso es imposible. Todo va bajo los marcos legales. Bueno, eso hasta el 31 de mayo de 2019 que puedo dar fe. Claro, claro. Entonces, yo creo que en parte le respondo. No sé si hay otro elemento totalmente que usted quisiera escarbar ahí para... No, yo creo que nos va dejando bastante claro que hay factores importantes y la profundidad del conocimiento técnico, pero también lo que hoy en día le llamamos competencias blandas, que es la inteligencia Exacto. emocional, ese nivel de liderazgo a la mejora continua, sin que incluso me lo estén pidiendo, pero es el nivel de responsabilidad y compromiso Exacto. que le ha generado pues una línea profesional con ese nivel de reputación que obviamente garantiza resultados como los profesionales ahora del doctorado, de esta maestría, en los estudios técnicos obviamente de FUDESEN, y hay muchos proyectos que están liderando. ¿Y qué satisfacción le dejan liderar este tipo de entidades? Bueno, primero yo creo que fundaciones, ONG son importantes dentro del desarrollo económico y social de un país, porque hay funciones o hay responsabilidades que los gobiernos no alcanzan. Por ejemplo, nosotros terminamos una investigación en donde evaluamos la situación de la desigualdad desde una perspectiva multidimensional en Tejutepeque y Lo Vasco. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que el sector público no está en estos dos distritos, ¿verdad? Y de ahí la necesidad. Encontramos experiencias interesantísimas de organizaciones de la sociedad civil que están con las comunidades desarrollando huertos familiares, desarrollando pequeñas granjitas para autoconsumo pues, de los hogares, dando programas de formación, digamos, para las mujeres jefas de hogar. Y pues obviamente el hecho de desarrollar inodoros aboneros que le llaman. Entonces tú te vas dando cuenta que a través de las variables que utilizas para evaluar la desigualdad, y tú ves los grandes indicadores de la encuesta de hogares y propósitos múltiples, pero cuando haces análisis cualitativo, cuando combinas la parte cuantitativa con el análisis cualitativo, empiezan a salir las grandes brechas que los indicadores no te lo están reflejando. Es como el rostro humano detrás de cada indicador. Exacto. Y empiezas a ver que la pobreza tiene rostro de mujer en El Salvador. Te empiezas a enfrentar que una chica te viene a contar que desde que tenía 8 años le ayuda a su padre a las labores agrícolas. Te enfrentas a que esta chica, ahora que está trabajando con una organización de la sociedad civil, ha podido tener acceso a escuela, ha tenido acceso a que su familia cambie la nutrición porque ella fue la lideresa y sembró el huerto familiar donde tiene lo necesario para su desayuno, almuerzo y cena, tiene sus gallinitas, ¿verdad? Entonces su dieta alimenticia va mejorando
sus hermanitos ya no tienen problemas de carencias y sobre todo de cortedad, ¿verdad? Entonces los indicadores van mejorando. Tú dices, bueno, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está el sector público? Pues no aparece por ningún lado. ¿Cómo las organizaciones de la sociedad civil brindan energía eléctrica? ¿Por qué? Porque las grandes empresas privadas que proveen energía ya no es rentable desde aquí para allá proveer energía eléctrica y vienen estas organizaciones y generan, les dan paneles solares, les proveen técnicas para obtener y tratar el agua de lluvia. Entonces va mejorando las condiciones de vida de la población. Entonces, liderar una organización como la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica me ha venido a cambiar totalmente esa visión puramente técnica que yo traía del Banco Central. Ahora entiendo que mis estudios tienen que ser más humanos. Ahora entiendo cómo la pobreza, la desigualdad son variables de interés para nuestro quehacer diario, ¿verdad? Entonces, ese sentido social me lo ha impregnado la fundación. No, totalmente. Yo creo que para ir finalizando, porque de verdad atrás Si de no, una podemos persona, pasar 3 horas de hablando. una carrera, yo creo que más, porque aparte que los temas dan para mucho, sí es súper interesante sumarse a iniciativas que vengan justo a eso, hacer una sinergia de acciones públicas, privadas y por supuesto las propias desde cada entidad o como profesionales que aportamos a la sociedad y a los que más lo necesitan. Yo creo que me recordó un punto de por qué cambié. Yo siempre les he contado la historia de cómo cambié los números a personas. Ajá. No los dejé, no los cambié, pero de preferencia. O sea, seguí una carrera que en su momento pues era la trayectoria natural para incorporarse en el mundo laboral de forma más rápida, más efectiva, y era estudiar un bachillerato comercio, contador. Tomé la carrera de contaduría. Claro, no estaba ni con la opción de estudiar, y solo porque Dios es grande, creo que terminé la carrera. Empecé a trabajar en números, obviamente, en presupuestos, auditorías internas, controller, auditorías externas, pero de repente me di cuenta que veía números y muy efectiva, por supuesto que siempre tomamos con responsabilidad cada compromiso. Y bueno, decidí empezar una maestría para ver más cómo aportar a la calidad humana, y era la gestión del talento humano, pero no visto como procesos normales, sino desde una perspectiva de generar impacto real en las personas desde cualquier etapa de la gestión, y eso me llevó a hacer también pues otras actividades. Pero para finalizar, por lo menos esta etapa, que yo creo que no está para otros podcasts, ¿qué retos y desafíos hay de futuro en la vida de una persona con legado de esta naturaleza? Sí. Bueno, primero, obviamente, yo creo que uno tiene años laborales que pesan, ¿verdad? Y la idea es continuar aportando a lo largo de las organizaciones en las que yo he estado trabajando. Pero para mí, en esta etapa, lo que yo estoy tratando de hacer es generar líderes jóvenes que vayan asumiendo las responsabilidades que en un momento nosotros vamos a dejar. Yo he venido formando las capacidades de jóvenes economistas en la fundación. Son todas mujeres, con excepción mía, y son mujeres que se han ido formando en métodos cualitativos, cuantitativos, y yo creo que ya son economistas senior, ya desarrollan investigaciones de alto nivel, y eso para mí es un motivo de satisfacción. Digo,
tarde o temprano voy a salir de la fundación, pero se van a quedar ellas liderando o incluso mejorando, digamos, la labor de incidencia que tiene la fundación. Entonces creo que es parte del legado que yo quiero dejar. Es un legado donde la investigación, los datos son fundamentales para entender cómo funciona un modelo económico y social en el país, la importancia también de las relaciones personales y la necesidad de tener un diálogo con líderes y lideresas en las comunidades. Creo que eso no tiene que dejarlo ni una fundación, mucho menos una universidad, ¿verdad? Se debe a las personas. Es eso lo que yo estoy tratando en esta etapa profesional en la que yo me encuentro, ¿verdad? Y creo que hay mucho de el doctor Oscar Cabrera, que es que nos inspira porque realmente avanzar siempre profesionalmente para aportar lo mejor desde los niveles técnicos de entidades de impacto a nivel nacional, pero también impactar la vida de estas personas ahora y cómo hacer estos planes de sucesión, de trasladar nuestras culturas, filosofías o estilos de liderazgo. Creo que también hay un largo camino porque no es de la noche a la mañana que se ha construido, sino que estamos hablando de más de 30 años en una entidad donde creó métodos de investigación, métodos de mejora continua, ese liderazgo, ¿no? Que creo que tenemos y deberíamos de tener para rato al doctor Oscar Cabrera, porque desde el doctorado ahora pues también está generando esa formación técnica profesional y ahora también está abordando a estos espacios de familias, de mujeres y del traslado de los líderes. Yo creo que nos deja una súper enseñanza, porque también lo importante es compartir, trasladarlo, no llevarlo al interior nuestro, que somos personas únicas, sino que bueno, agradecer el don que Dios le ha dado y de compartirlo, que eso también pues es importante. Lo mismo hice yo en el Banco Central. Ahora ese equipo son gerentes. Salió un presidente del Banco Central de ese equipo que yo formé. Y pues eso mismo he estado replicando en la fundación, y obviamente en el doctorado, como es más formación reglada, pues lo que trato es que cada uno de los estudiantes y candidatos a doctor pues adquieran la mejor formación. El 75% de nuestros docentes son internacionales. En un futuro es probable que nuestros nuevos doctores asuman esas responsabilidades. El 80-20 de Pareto casi que se nos dio, 75-25. Lograr ese giro de que el 20 sea internacional o extranjero, y el 80 local, es todo un reto. Sí. Ya ve, tiene uno de los retos también ahí. Ya actualmente tenemos 2 graduados. Ok, entonces, bueno, vamos a tratar de incorporarnos, ¿verdad? Ya a las próximas promociones o cohortes que el doctorado está generando de cara al país, de tener esos investigadores científicos en los temas económicos que siempre son pues necesarios, y que no podemos dejar de querer que tengamos estas personas, porque pues nuestros países a los que siempre nos han catalogado como subdesarrollados, y que bueno, hoy se lucha mucho para ponernos de cara frente al mundo, ¿verdad? Y que tenemos muchas habilidades, gente profesional y mucha capacidad de hacer muchas cosas. Así que bueno, vamos a aprovechar esta época de iniciar el año para ponernos también a trabajar esos liderazgos, a visualizar nuestras carreras, a saber que podemos iniciar, como dice el doctor, por la puerta de atrás, es decir, empezamos como externos, sí, pero que nuestras cualidades, nuestras características y esa actitud y ese propósito de vida de querer dar lo mejor para nuestras familias,
creo que nos va a llevar a desarrollar una carrera. Así que bueno, Así es. estos espacios, estos podcasts son para todas las personas que de repente están bloqueados, que creen que es imposible, que creen que es necesaria una cantidad de recursos, que también creen que tendrían que tener estudios solamente extranjeros. Y no necesariamente. Obviamente aplaudimos a todas las personas que tienen esas facilidades, esos recursos, pero que también todos podemos ser parte de liderar entidades de alto impacto. Así que bueno, hoy nos queda agradecerle al doctor Óscar Cabrera por ese espacio, por la calidad humana que siempre lo ha caracterizado, que desde que yo lo conozco allá por el año 2003 que hicimos nuestra primera maestría, y para mí realmente es un orgullo, y yo creo que espero que para él también, saber que uno de esos estudiantes ahora lo quiere entrevistar, quiere conocer atrás de toda esta imagen pública que hemos tenido a Óscar Cabrera como un profesional, ¿verdad? Siempre autodidacta y por supuesto niveles técnicos, científicos y ahora con esa calidad humana. Muchas gracias, doctor, por permitirnos conocerlo un poquito de toda ese aporte que ha dejado y que está dejando en estas entidades que esperamos, y claro, ya vimos que tiene líderes que han sido parte de su historia, ¿verdad? No por ego, sino por el nivel de compromiso y responsabilidad que usted transmite con ellos. No, y para mí ha sido un honor que me entreviste una lideresa que formamos, y pues cualquier duda, cualquier pregunta, estamos para otro podcast. Muchas gracias. No, claro, y ahí lo van a encontrar en diferentes cátedras en varias universidades. Hoy está en el doctorado. En el doctorado. De la UES también está. Estoy impartiendo la maestría de la Universidad de Francisco Gavidia. También estoy ahí echándoles la mano, y pues en la fundación. Duerme poco, trabaja mucho, pero yo creo que a esos niveles tal vez no lleguemos tan rápido, pero vamos ahí en ese camino. Así que muchísimas gracias a todos por estar escuchando, por haber llegado hasta el final de este video, y creo que los líderes de alto impacto los vamos a ir conociendo porque vale la pena realmente estos legados, y que todos sepamos de que se puede en la vida siempre que tengamos la fe puesta en Dios y que tengamos la responsabilidad de administrar los dones que Él nos da. Así que bueno, nos vemos a la próxima. Muchas gracias a todos y que bueno, Dios nos bendiga a todos.